Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya son las 5:30 de la tarde y desde la sala de redacción de CNN Chile, en este miércoles 15 de abril, vamos a comenzar a revisar las informaciones más importantes de esta ya mitad de semana. Revisamos juntos titulares. Máxima expectación por la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast, en la que presentará el plan de reconstrucción. Durante la jornada se han realizado una serie de reuniones tanto en Cerro Castillo como en el Congreso para explicar los fundamentos y alcances de este proyecto. Desde la oposición reiteraron que una línea roja será la rebaja del impuesto corporativo. El gobierno prepara el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares, el que se realizará mañana jueves. Por esta razón, hoy el director de Servicio de Migraciones asistió a La Moneda, tras lo cual evitó entregar más antecedentes, argumentando que temas estratégicos del vuelo que está preparando la FAT. Espera que el avión lleve a 40 personas con dirección a Colombia, Bolivia y Ecuador. Polémica tras las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, quien aseguró que la boca del Estrecho de Magallanes le pertenece al país trasandino. Parlamentarios chilenos en distintos sectores acusaron un total desconocimiento de los acuerdos internacionales. Desde el Frente Amplio, en tanto, oficiaron a la Cancillería y al Ministerio de Defensa para proteger la soberanía en la zona. En Perú, con el 91% de las actas electorales contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez lideran las preferencias. Rafael López Aliaga, quien actualmente es tercero, insiste en su denuncia de fraude y pidió que se declare nulo este proceso. Y en el fútbol, los chilenos sacan cuentas alegres fuera del país. Audax Italiano ganó en Brasil por Copa Sudamericana, mientras Coquimbo hizo lo propio en Perú en Copa Libertadores. Por esto mismo torneo, Universidad Católica enfrenta en los próximos minutos a Cruzeiro en Brasil. Y se lo contábamos, hay expectación porque esta noche el presidente José Antonio Kast realizará su primera cadena nacional. Lo hará para anunciar este plan de reconstrucción nacional que ayer socializó junto a todos los líderes del oficialismo, jefes de bancada, jefes de partido, presidentes de partido y ministros, los ministros más importantes de las carteras que tendrán que sacar adelante este proyecto en Cerro Castillo. Fue una reunión para alinear posiciones. Hoy día se reunió también con representantes del Partido Libertario y de todo esto vamos a comenzar a conversar junto a Ivo Goich, periodista de Moneda, que está aquí en la redacción para conversar y revisar cuáles son las expectativas frente a este primer mensaje presidencial. Hola, Ivo. ¿Cómo estás, Mati? Muy bien. Qué bueno. Sí, hay hartas expectativas. De hecho, queda poquito, a las 9 de la noche debería hacer esta cadena nacional grabada en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en ¿Se va a Valparaíso. grabar? Sí, es grabada. Es grabada, de hecho, todavía no se sabe exactamente cuánto dura hasta esta hora ese primer mensaje del presidente José Antonio Kast, donde va a presentar los principales lineamientos de este plan de reconstrucción nacional en el origen, al menos en su nombre. Vamos a ver si es que esto va mutando, porque ha tenido muchas denominaciones. Ya hay quienes hablan dentro del mismo oficialismo de un plan de reactivación, teniendo en cuenta las principales medidas en materia económica, que es el corazón, el fuerte finalmente de este plan de reconstrucción que toma este nombre a raíz también de las catástrofes ocurridas a raíz de los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío y con anterioridad en años anteriores en la región de Valparaíso. Bueno, todo eso está dentro de este plan que tiene medidas de seguridad, medidas también que tienen que ver con educación, con empleo, reactivación económica y también una reforma tributaria que no lo quieren plantear de esa forma, pero evidentemente trae cambios económicos profundos. Hay puntos importantes, Matilde, en materia política y lo hemos hablado durante la semana pasada y esta, ¿qué es lo que significa finalmente este primer mensaje del presidente José Antonio Kast? ¿Qué es lo que va a dar a conocer? Va a dar a conocer probablemente el motor de lo que va a ser su administración durante los próximos 4 años. Hay quienes ya dicen que ha sido un error
otorgarle tanta importancia a este plan y a cómo finalice, a la votación que se tenga, teniendo en cuenta, solamente si retrocedemos 4 años, es la misma actitud que quizás podríamos decir desde la administración del presidente Boric tuvieron con los resultados del primer proceso constitucional, donde se decía a viva voz, y era acordado por los ministros, incluso por el mismo presidente, que su programa de gobierno, poder sacar adelante la estructura del programa de gobierno, dependía de ese resultado. Y había muchas expectativas puestas en eso, terminaron teniendo un resultado no favorable, se rechazó ese proceso, esa propuesta de constitución, y terminó el programa del presidente Boric. Fue otro gobierno. Claro, y es lo mismo que se ha hecho durante este fin de semana. Sin ir más lejos, el propio ministro que tiene que en el Congreso presentar y sacar adelante este programa, este proyecto, lo unió al destino del gobierno del presidente José Antonio Kast, del éxito del gobierno del presidente José Antonio Kast. Claro, y desde el análisis político es exactamente el mismo error que se cometió hace 4 años. Por eso que hoy día había muchos que querían distanciarse, incluso de restarle importancia a una de las 40 medidas, que es la reducción del impuesto corporativo a las empresas, que dicen, incluso hoy día Arturo Esquella en T13 Radio decía, ya no es lo central, no es lo más importante. Sí, hay que alejarse de eso, que ha sido lo más impopular dentro de este escenario de estrechez fiscal, que así ha sido denominado por parte del mismo gobierno, por parte del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, por el mismo presidente de la República José Antonio Kast, en toda esta política de austeridad. No es menor el punto que estamos tocando, Matilde, lo habíamos esbozado anteriormente, me acuerdo que lo hemos hablado acerca de esto de la estrategia que hay detrás de centrar la administración en general, el andar, el devenir de la administración de José Antonio Kast en este proyecto. Es cierto que de aprobarse este proyecto, o la gran mayoría, al menos el corazón, lo que tiene que ver con las reformas en materia económica, de reactivación, de empleo, le abre una cantidad de puertas impresionantes y una tranquilidad también para poder plantear otras. Ahora, ¿qué pasa si es que esto no se aprueba? Podríamos estar hablando de esto mismo en algunos meses más, de un fracaso, de un cambio, de un golpe de timón que van a tener que dar en algún momento. Si lo comparamos solo con la administración pasada, eso terminó con un cambio de gabinete profundo, con el ingreso del socialismo democrático de lleno a tomar decisiones importantes, con la aparición de Carolina Toá, entre otras figuras del socialismo democrático. Bueno, vamos a ver, hay quienes están en contra de que José García Ruminot haya sido tan explícito como tú dices en esta entrevista durante el fin de semana, diciendo que esta es la llave del éxito de la administración de José Antonio Kast. Lo cierto es que es importante. Claro, tendrá todos los votos como para que él, en este cálculo, porque él es el que cuenta los votos, se haya atrevido a dar esta declaración. También lo hablábamos la semana y me parece que, al menos especulando, haciendo un poco de matemática simple, y con el trabajo prelegislativo, recordemos que este es un proyecto que se anunció en Lirquén hace varias semanas, que tenía otra fecha de presentación al Congreso, que se fue sociabilizando, y a medida que se fueron conociendo los distintos ejes y medidas específicas, recibió críticas no solamente de la oposición, sino que también del oficialismo, y se fue retrasando, se fue haciendo un trabajo pre-legislativo, podríamos decir, incluso para poder sociabilizar esto, escuchar propuestas, darle forma y poder tener los votos necesarios, al menos en la Cámara de Diputados, que es el primer gran escollo donde los votos estarían. Necesitan pocos votos más allá de con los que ya cuenta la oposición, una oposición que al menos después del día de ayer en la reunión en Cerro Castillo y hoy en la mañana en el desayuno con los representantes del Partido Nacional Libertario, hay un bloque que está decidido a apoyar la forma y el fondo de lo que presenta el Ejecutivo, más allá de que existan algunos reparos y algunas dudas todavía frente a ciertas ayudas que vayan en directa beneficio de la clase media, que ellos creen que van a estar en medio de esta discusión, se van a ir sumando. Al menos ya quedó zanjado que esos votos, esos 76 votos están, y van a tener que salir a buscar un par más para poder darle forma a esto en la Cámara de Diputados. ¿Será un error o no haber amarrado el destino del Ejecutivo a este proyecto? Bueno, todo eso será materia de debate y lo veremos durante los próximos meses. Lo cierto es que hasta el día de hoy se siguieron generando distintos acercamientos y reuniones con bancadas que pueden ser claves en la oposición, con el Partido Socialista y también con el PPD, donde ven posibilidades de poder llegar a ciertos acuerdos. Desde el Partido por la Democracia, el día de ayer una reunión importante donde, si bien siguen siendo muy críticos del proyecto, de las formas, al menos creen que
pueden hacer eco algunas de las solicitudes que hicieron, de las propuestas que hicieron. Desde el Partido Socialista está más difícil, ni hablar del Frente Amplio ni del Partido Comunista hoy en día, al menos, donde ni siquiera han existido reuniones formales con José García Ruminot, ni con Claudio Alvarado, ni con quienes están llevando a cabo todo este proceso de trabajo prelegislativo, pero creen, al menos desde el Ejecutivo, Matilde, y José García Ruminot lo debe saber, que esa piscina tiene agua en estos momentos para poder lanzarse y hacer afirmaciones tan categóricas como las que han hecho. Por lo pronto, anoche en Cerro Castillo se selló el acuerdo del oficialismo y en eso aparentemente no hay fisuras, porque inicialmente, sobre todo Renovación Nacional, había insistido en que iban a insistir hasta el final en que este proyecto no podía ser uno solo, sino que tenía que dividirse para poder tener la aprobación, por lo menos lo más urgente, de la manera más rápida posible y no quedarse entrampado. Pero el día de ayer, en una entrevista que tuvimos previamente con el diputado Diego Scharpen, lo anunciaba que ellos iban a apoyar el proyecto completo, que no iban a pedir que se dividiera, y eso fue lo que anoche el presidente les pidió a todos los jefes de partido y jefes de bancada que asistieron a esta sencilla comida en el Palacio de Cerro Castillo. Sí, está sensible el tema de las comidas todavía en el Palacio de la Moneda, pero evidentemente en una recepción distinta a la del día de ayer, en el Palacio Presidencial, es para este tipo de actividades, son recurrentes, en medio de la discusión también de la previa de la presentación que va a ser ya la próxima semana, probablemente el día martes, de este proyecto ante el Parlamento. Lo importante para el presidente Kast y su equipo era, como tú dices, generar este bloque, una unión, pese a las diferencias que también han ido bajando en el tono en cuanto a las críticas cruzadas que han existido, por ejemplo, desde Renovación Nacional hacia ciertas figuras del gobierno. La UDI ha mostrado una postura muy leal, al menos durante este primer mes, a lo esgrimido desde el Palacio de la Moneda. Está el Partido Republicano, que ha sido de la idea de no generar quizás una coalición, como se ha pedido, que le daría una fuerza importante también al gobierno del presidente Kast. Lo importante es que el día de ayer, pese a las diferencias, él les pidió que apoyaran esto, que es importante para el gobierno y que quienes están con el gobierno evidentemente tenían que estar también con este proyecto, y se hizo un reconocimiento entre los distintos partidos de que, pese a existir diferencias, hay un fondo que es mucho más importante, que es sacar adelante este proyecto por lo que significa, por los beneficios que podría traer para la ciudadanía. Ahora, quedan dudas todavía en lo comunicacional, cómo se ha expresado. Probablemente se ha enredado también ese debate con mismas varas que el gobierno se ha puesto y que muchas veces se cruzan con medidas como, por ejemplo, la rebaja del impuesto a la primera categoría a las empresas en nuestro país de un 27 o un 23%. Yo te decía, el día de hoy seguían las reuniones en el Congreso lideradas por José García Ruminot, el ministro secretario general de la Presidencia. Lo hizo con parlamentarios del Partido Socialista y esto fue lo que le dijo a los periodistas en el Congreso, efectivamente, el ministro, una vez concluida esta reunión. Nos queda todavía etapas que ir cumpliendo. Nosotros esperamos ir convenciendo con cifras, mostrando realidades de otros lugares del mundo, que demuestran que bajando los impuestos en términos razonables, bajando sobre todo el impuesto a las empresas, podemos crecer más, podemos crear empleos, podemos mantener los empleos, y que el mayor crecimiento de la economía también va a permitir recaudar más, vamos a tener mayores ingresos tributarios también para permitir que las cuentas fiscales las podamos equilibrar. En la reunión del Partido Socialista, por razones de que estaba funcionando la sala de la Cámara de Diputados, ellos tenían que volver, tenían que votar en la sala, y yo no alcancé a responder las inquietudes que ellos plantearon. Entonces los he escuchado con el mayor interés, pero corresponde también que ellos nos escuchen a nosotros. Ahí está lo que dice el ministro Matilde. Transversalmente, si hay algo que hay que decir, es que existe una preocupación de todos, de todo el arco político, de que este proyecto también tenga beneficios directos para la clase media, una clase media que se ha visto afectada, y en verdad la ciudadanía en general, por el alza del precio de los combustibles, por la contingencia, por las derivadas que va a tener esto, por el alza de servicios y también de productos, que lo vamos a ir viendo a medida que avance esto y cómo se vaya dando el conflicto en el Medio Oriente, a los anuncios de nuevas alzas en el precio de los combustibles, de lo cual va a estar hablando en un rato más también. Pero eso es un lado, que todos pretenden que hayan más medidas ahí, y lo otro es la forma de comunicarlo también. Para el gobierno ha sido muy difícil salir
y lo vuelvo a unir al primer tema, de mostrar las cartas, de decir abiertamente que este es el proyecto más importante del gobierno, evidentemente a tus adversarios les da la oportunidad de atacar directamente ahí y enredar el debate efectivamente en los números y en claro, porque se ha contrastar hablado opiniones. De la madre de todas las batallas, y cuando tú ya defines la batalla es claramente lo que hay que ir a desde la oposición. Bueno, en un sentido ya bien confrontacional. Vamos a ver si la oposición va a estar en ese tono confrontacional también. Al menos antes de la presentación, las críticas también han venido del oficialismo diciendo no saben efectivamente cuál es el proyecto, no ha hecho el anuncio el presidente. Se sabe que hay medidas que ellos mismos han transparentado, sobre todo en materia tributaria, que no van a variar, el gobierno no va a ceder en eso, pero sí le ha dado una oportunidad a la oposición. ¿Para qué? Para golpear ahí precisamente y que eso sea, que el debate se enfoque ahí más allá del resto de medidas de las cuales muchos pueden concordar dentro de este gran plan, pero que directamente esa batalla se ha librado en ese territorio, en las ayudas a la clase media o no, cómo esto efectivamente, cómo explica el gobierno tener menor recaudación, un necesario estrechez fiscal, cómo se compensa finalmente esta menor recaudación y los efectos que vaya a tener en el país, en la ciudadanía en el corto plazo, no en el largo plazo, que es parte también de los beneficios que podría tener para el gobierno aprobar medidas como estas. A la salida también de esta reunión con José García Ruminot, hablaron desde el Partido Socialista. Vamos a escuchar al diputado Nelson Venegas, todavía con una oposición muy contraria a la presentación que va a hacer el día de hoy el presidente José Antonio Kast. Tuvimos una reunión muy interesante con el ministro donde le hemos planteado nuestra inconformidad con el proyecto que se está presentando, cómo se está presentando hasta el momento. Lo hemos dicho categóricamente, nosotros no estamos dispuestos a presentar o a aceptar un proyecto que beneficie al 1% más rico de este país. Mientras se le pide al resto de los chilenos que se ajusten el cinturón, sube el precio de las bencinas, de la canasta familiar, es una muy pésima señal que se tienda a favorecer a estas empresas que son las empresas más grandes del país. Lo hemos llamado que reconsideren las medidas, todavía no conocemos el proyecto, pero el proyecto, por lo menos como se está planteando en esos términos, a nosotros nos pone totalmente en contra. Ahí está, hay una negativa total, Matilde, a la rebaja de impuestos a las empresas, es lo que han puesto en primera línea desde la oposición como el gobierno en medio de este escenario, y con los mismos discursos que ellos han dado, no se hacen cargo finalmente de directamente tener ayudas para quienes se podrían ver perjudicados, dicen. No los grandes empresarios, las familias más ricas, así lo se ha tornado así esta discusión. Y es algo que al gobierno le ha costado salir y explicar también. Han sido muy duros en su posición, más allá de que hayan querido conversar con todos, pero es algo que no va a variar el Ejecutivo y desde ahí se va a agarrar precisamente la oposición como para al menos dar un debate que no sea tan fácil de sortear en el Congreso. Bien, de todo esto entonces vamos a estar viendo a las 21 horas. 21 horas habla el presidente de la República, José Antonio Kast. Dicho eso, y dejando de lado un poco la oposición, y seguimos hablando del oficialismo, un partido importante que tiene votos importantes también es el Partido Nacional Libertario. No por ser más cercano a José Antonio Kast, claro, no son también están del completamente gobierno. de acuerdo con todo este plan. De hecho, ellos piden mucho más, que la rebaja, por ejemplo, a las empresas, el impuesto de primera categoría sea hasta el 15%. Ya estamos hablando de una distancia sideral de 8 puntos menos incluso de los propuestos y que causa debate en el Congreso hasta ahora, que va a proponer el Ejecutivo. Así todo, ellos están con lo que van a proponer hoy día el presidente José Antonio Kast. Claro, ellos no fueron parte de la reunión de noche, sino que hoy día porque no son parte de los partidos finalmente que apoyan, no están ni siquiera incorporados en el gobierno. Pasemos a escuchar las declaraciones desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Pierre Carlesi, con las expectativas, afirmando este apoyo, pero también con las expectativas que tienen ellos de poder influir en el futuro en distintas medidas relacionadas con este plan. Hoy día el desayuno con el presidente de la República, se nos presentó el proyecto ya más definido. Nosotros por respeto no vamos a meternos en los detalles del proyecto que los dará el presidente en la cadena nacional de hoy, pero sí quedamos bastante conformes en la dirección que apunta el proyecto. Necesita, según nosotros, mejoras y necesita en muchas partes ser bastante más agresivo, medidas que vamos a tratar de pelear en las comisiones respectivas, pero en general apunta en una dirección correcta, que es la de volver a crear empleo en Chile, volver a crear crecimiento en Chile, volver a hacer que las cosas pasen en Chile. Esto va, como digo, en una dirección correcta, pero también nosotros como partido tenemos claro
cuáles son nuestros anhelos y nuestras prioridades y las vamos a defender en las comisiones. Lo que se espera, Matilde, también es que pese a lo que pueda presentar el presidente durante el día de hoy, lo medular de este proyecto, las principales aristas, evidentemente, y también haciendo un poco de proyección según cómo comunicacionalmente se han manejado en algunos discursos cuando hay que hacer anuncios, como tú dices, van a quizás bajar el perfil del centro del debate, que es esta baja de impuestos de primera categoría, y me imagino que van a hacer mucho énfasis en explicar finalmente cómo estas mismas medidas, sin cambios, van a favorecer finalmente a la clase media, que desde la UDI, Renovación Nacional, y para qué hablar desde la oposición, han solicitado que sean explícitas, que la vean, que pueda llegar, que no tengan que esperar años, como mucho, de la implementación de esta reforma, para poder sentir en el día a día finalmente estos cambios. Claro, se va a poner el foco en los beneficios sociales que Así traerá a la larga todas estas medidas. De hecho, hay quienes dicen que hay que plantear también este proyecto como un proyecto muy social, que efectivamente va a tener beneficios sociales, pero que es algo que no ha quedado claro en medio de este debate. Creo que escuchemos más declaraciones desde el Congreso a la diputada Constanza Juve de la Unión Demócrata Independiente y también a Raúl Soto, diputado del Partido por la Democracia, por supuesto, un partido que está una toma de decisión importante, porque de llegar a escuchar algunas de sus medidas, evidentemente podrían ahí haber algunos votos que se fueran para apoyar este proyecto del Ejecutivo. Hoy día vamos a hacer público y vamos a entregar formalmente al gobierno en breves instantes más el documento oficial por el cual solicitamos medidas concretas, directas, para aliviar a las pymes y para llegar de forma más clara y concreta, sobre todo a la clase media y a sectores vulnerables de nuestro país. Y les vamos a insistir de que es necesario separar y dividir el proyecto y postergar la discusión tributaria para que no se terminen contaminando todas las otras medidas respecto a las cuales podemos encontrar muy buenos acuerdos. De lo contrario, evidentemente que hay un riesgo grande. Yo veo que desde la oposición hay una apertura como parte de la oposición a revisar este proyecto, que yo creo que tiene un diagnóstico bien claro. Ahí acá tenemos un crecimiento estancado desde hace muchos años y hemos venido haciendo las cosas de una manera que evidentemente no está dando resultados y tenemos que hacer las cosas distintas. Si seguimos haciendo lo mismo, evidentemente que los resultados van a ser los mismos. Y tenemos un desempleo altísimo, en algunas regiones el desempleo femenino llega hasta los 2 dígitos y yo creo que hay parte de la oposición que ese diagnóstico lo tiene muy claro. Lamentablemente hay otra parte de la oposición que le tiene una suerte como de alergia al concepto de crecimiento, una suerte de alergia a dinamizar la economía, y eso evidentemente a mí me parece muy lamentable, pero también esperable por parte de esa oposición. Este debate va a continuar, ni siquiera se ha iniciado, este es un predebate, también hay que hablar todo en pre hasta que conozcamos hoy día en la noche las palabras del presidente, pero no solo eso, sino que el proyecto que se ingrese finalmente el día martes y ver si es que durante estos días, desde el jueves hasta el próximo martes, aún se le pueden realizar algún tipo de agregados o sacar otras cosas. Que es lo que el presidente había conversado anoche y lo que había presentado era el mismo proyecto original, que todavía no tenía... Al menos desde la reunión salieron los diputados diciendo que era prácticamente lo mismo, que era muy parecido a lo que ellos ya conocían, los que conocían, tenían conocimiento de este proyecto, era muy parecido y que esperaban todavía, en el tiempo que queda hasta la presentación formal en el Congreso, el ingreso de este proyecto, que se agregaran algunas medidas, o quizás no solamente en esto, pero que se anunciaran también vías paralelas, otras medidas que vayan en directa relación con esta compensación o ayudas directas y que la clase media las pueda ver. El diputado Alessandri, sobre todo, el presidente de la Cámara, ha sido muy enfático en decir que estas medidas deberían emocionar a la clase media, como levantarlos también un poco, pero para eso se tiene que notar inmediatamente y es difícil también eso. Así es. Bueno, Ivo, quedamos atentos a las 21 horas, entonces con la primera cadena nacional. Muchísimas gracias. Está muy bien. Y nosotros a esta hora nos vamos al Congreso, siguiendo con la previa a este anuncio del llamado Plan de Reconstrucción. Desde la oposición pidieron al gobierno transparentar la rebaja al impuesto corporativo. Bueno, ¿cuáles son las razones? Vamos a tomar contacto con Nicolás Donoso para conocerlo. Hola, Nicolás, buenas tardes.
Hola Mati, ¿qué tal? Buenas tardes. Es probablemente el tono de hecho que va a comenzar ya a usar o que ha seguido utilizando, empleando la oposición a puertas de que se presente este proyecto de reconstrucción o de reactivación económica por parte del gobierno del presidente José Antonio Kast. Y este oficio que tú mencionabas, que es dirigido hacia Hacienda para que eventualmente transparente la declaración de patrimonio e intereses, luego de que eso ya es transparente en relación al beneficio que podría traerle a 6 ministros en particular que han detectado también los parlamentarios de oposición en base a la declaración de patrimonio e intereses, que tendrían participación en sociedades, empresas o en instrumentos también de inversión, y que por tanto se verían eventualmente, de acuerdo a lo que señalan parlamentarios de oposición, beneficiados con la rebaja al impuesto corporativo del 27 al 23%, que es la medida ancla, la idea matriz de este proyecto de reconstrucción para poder generar, han dicho desde el oficialismo, mayores y mejores empleos y poder volver a crecer. Y en ese sentido lo firman, de hecho, cierta transversalidad dentro de la oposición, que se han unificado en torno a mostrarse contrarios a esta iniciativa. Por ejemplo, los diputados del Partido Comunista Luis Cuello, Boris Barrera, también estuvo en el punto de prensa la diputada del Frente Amplio, una de las jefas de comité, Gael Llomas, e inclusive pudimos ver a lo largo del punto de prensa cómo se sumó la Democracia Cristiana. Por tanto, hay bastantes quejas en relación al respecto también a esta declaración de patrimonio e intereses, porque ellos señalan que, por ejemplo, se podrían ver beneficiados desde el mismo presidente de la República, José Antonio Kast Mati, hasta también ministros como, por ejemplo, de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, también lo propio con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, o el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Esos son algunos de los ministros que aparecen mencionados de acuerdo al punto de prensa que realizan ellos, y donde dicen que eventualmente podrían tener algún tipo de beneficio con esta reforma, que ellos han dicho es una reforma tributaria encubierta, que también es algo tramposa, mañosa, o un tutti frutti, como lo han ido mencionando a lo largo de estas semanas previo a que se presente el proyecto. Y con todo entonces terminan oficiando al Ministerio de Hacienda para que en los próximos días logren transparentar esto, pero además señalan, hacen una advertencia de que mientras esto no se pueda clarificar o esclarecer, no se debería presentar el proyecto la próxima semana como está planteado, sino que postergarlo por cuarta vez ya el ingreso de la iniciativa, lo que decimos marca el tono que podría tener la oposición, en el entendido de que la derecha tiene 76 votos si sumamos al Partido Nacional Libertario, pero va a requerir al menos de 2 votos para que se logre la aprobación en general del proyecto de la Sala de la Cámara de Diputados, y ni hablar de la medida de la reforma que rebaja el impuesto a la primera categoría de las grandes empresas, porque eso ya se ha señalado que se va a votar en contra. Por ejemplo, desde el Partido por la Democracia están en reflexión, pero no están de acuerdo con esa medida, tampoco el Partido Socialista, el Partido Comunista o el Frente Amplio. Vamos a pasar a escuchar tanto al diputado comunista Luis Cuello como a la diputada del Frente Amplio, Gael Llomas, quienes entregan mayores antecedentes y el desglose de este oficio que se envía entonces al Ministerio de Hacienda. Hemos presentado un oficio dirigido al ministro de Hacienda que tiene que ver con la necesidad de transparentar hacia quién va dirigida la reforma tributaria que está contenida en el plan de reconstrucción. La publicación el día de ayer de las declaraciones de patrimonio e intereses de los ministros cambia por completo el panorama. Al menos 6 ministros tienen participación en empresas y sociedades de alto valor, y también las tiene el presidente de la República. En el caso del presidente de la República, José Antonio Kast, participa en una empresa, Inversiones Padua, con un valor cercano a los 5.000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que ciertamente la reforma tributaria encubierta va a entregar un beneficio económico tanto al presidente de la República, José Antonio Kast, como a los ministros. Estamos frente a un anuncio que además no se ha concretado, de un proyecto de ley que es una trampa, porque tiene como gran titular Reconstrucción Nacional, que todos podríamos estar de acuerdo con esa idea, pero por debajo lleva una reducción de impuestos a las grandes empresas. Y luego que recibimos la declaración de interés y patrimonio de los ministros y del mismo presidente, nos damos cuenta que los principales interesados parece que son ellos mismos. Entonces, por lo mismo, creo que es relevante para transparencia y conocimiento público de toda la ciudadanía que se sepa en cuánto ellos mismos se van a beneficiar por las empresas que han declarado que tienen.
Cuestionamientos que no van a cesar, inclusive al momento que se presente el proyecto, y pese a las reuniones que ustedes también mencionaban, ha sostenido el ministro de las Express, José García Ruminot, ayer con la bancada Independientes PPD, hoy hizo lo propio con la bancada del Partido Socialista, donde tienen un tono más áspero y más decidido a eventualmente rechazar variables aspectos de esta reforma, previo inclusive a conocer gran parte del contenido, pero obviamente hubo una férrea defensa por parte del oficialismo. Es el caso del diputado y subjefe de bancada de Renovación Nacional, Eduardo Durán, quien hace una especie de comparación en relación al caso Fundaciones que salpicó al gobierno del expresidente Gabriel Boric, señalando que todos los ministros que aparecen mencionados aquí han tenido exitosas carreras y que no han necesitado, por ejemplo, de fundar una fundación para obtener ingresos. Cuestionan el patrimonio de los ministros hoy en ejercicio, destacando que son personas que han sido eventualmente y posiblemente exitosos en sus ámbitos de desarrollo. Eso quiere decir para todos los chilenos que los ministros de ahora no van a necesitar de fundaciones para llenarse los bolsillos. Y eso, por supuesto, que es una buena noticia para los chilenos. Ahora, respecto del plan de reconstrucción y desarrollo económico y social para nuestro país, aquí hay que decirle a los chilenos con total transparencia y decirles la verdad. Este no es un proyecto de ajuste ni de apretarse el cinturón. Muy por el contrario, aquí no se pierde ningún beneficio de gasto social, por supuesto, existente hasta el momento. Pero no solamente, Mati, se llevó gran parte de la jornada acá en el Congreso el proyecto de reconstrucción. Hubo distintas comisiones, pero entre ellas la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para revisar el proyecto que endurece las penas en el marco de los proyectos para enfrentar la violencia escolar que se han ido presentando. Asistió y compareció finalmente la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, junto al subsecretario de Seguridad, también Andrés Joanet, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. Era relevante porque recordemos que ellos se habían ausentado de la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, donde se estaba revisando el proyecto para fortalecer y modernizar la labor también que realiza personal de Carabineros, y allí los cuestionamientos fueron no solamente, como era de esperar, por parte de la oposición, sino que también del oficialismo. Se hablaba de una incongruencia en base al relato, por ejemplo, que lo planteó en la Comisión de Hacienda el senador Rodolfo Carter, y a partir de ahí se tenían que hacer cargo entonces de los nuevos cuestionamientos y nuevos flancos que se van abriendo para esta cartera. Y a lo largo, previo de hecho y posterior a la comisión, se terminó refiriendo la secretaria de Estado, dijo que ella está abierta a las críticas, que en todo caso estaba participando en el momento donde se excusa con anterioridad de participar de la comisión en una actividad con el director general de la PDI, Eduardo Serna, y el presidente de la República, José Antonio Kast, porque hay que decir que se habían enviado dos oficios, eso lo comentábamos en la jornada de ayer, donde efectivamente se excusaba en un primer momento Steiner, pero se señalaba que iba a asistir el subsecretario Joanet, y eventualmente llega un segundo oficio donde ahí ya se señala que no va a participar ninguna autoridad del Ministerio de Seguridad, pero lo decíamos, ella dice estar abierta a las críticas, pero hay cosas que afinar, lo reconoce también en cuanto a las agendas, pero que en todo caso están trabajando en terreno, lo han hecho durante todo el mes, y que las próximas semanas habrá novedades de hecho en materia de seguridad, lo que secunda de hecho también el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, quien de hecho dice que acepta las críticas, pero no así las descalificaciones, bien digo, sin referirse puntualmente a qué senador se estaba refiriendo, si era por ejemplo el senador Carter o la senadora por ejemplo Daniela Chicardini del Partido Socialista, que fue la más dura al momento de que se cancela la sesión luego de 20 minutos. Primero expresar que yo con Carabineros trabajo desde el año 2005, entonces valoro su trabajo enormemente, y claro, hay cosas que hay que afinar en cuanto a las agendas, pero yo estaba con el presidente y de las explicaciones respectivas. ¿Qué le parece la crítica del mismo oficialismo? Nosotros estábamos a esa misma hora en la Subsecretaría de Interior, en una reunión que yo tenía previamente agendada, una reunión de trabajo con el subsecretario de Interior, con otro subsecretario, en una materia que obviamente no es reservada, como muchas de las reuniones que hemos tenido, pero ya ustedes pueden ver resultados. O sea, el que antenoche se hayan detenido a dos jóvenes de un liceo portando elementos incendiarios, y ayer se detuvieran a 3 jóvenes del Instituto Nacional, en la misma medida significa que estamos trabajando para terminar con algo que dijo el presidente, con el tema de los oro blancos. O sea, las cosas están pasando, pero las cosas pasan cuando uno trabaja. Y si ustedes pueden observar, yo llego a las 7:30
de la mañana a la subsecretaría y generalmente me retiro a las 10 de la noche. Pues estamos haciendo cosas. Defendían entonces la labor tanto la ministra Steiner como el subsecretario Joanet. En relación, en todo caso, sí reconocían que se podían hacer mejor las cosas en materia de comunicación y coordinación, pero también se confirma, Mati, que entonces la próxima semana se va a desarrollar posiblemente esa nueva sesión en Comisión de Hacienda, donde aquí ya se va a recibir tanto a la ministra como al subsecretario. Y bueno, les decíamos, estaban entonces ellos en la Comisión de Constitución por el proyecto de endurecimiento de penas para aquellos escolares que cometan algún tipo de delito, y eventualmente esto podría extrapolarse a estudiantes universitarios. Y contarles en esa misma línea que el proyecto de escuelas protegidas rápidamente se terminó aprobando durante esta jornada en general en la Comisión de Educación. Plazo para presentar indicaciones va a vencer durante esta jornada y mañana hasta total despacho la Comisión de Educación que preside el diputado UDI Sergio Bobadilla entonces va a votar esta iniciativa clave para enfrentar la actual situación de violencia escolar que se estaría votando eventualmente el próximo lunes en la Cámara de Diputados. Bien, Nicolás, muchísimas gracias. Amplia información desde el Congreso en Valparaíso. Bueno, mañana vamos a tener más reacciones al anuncio del presidente de esta noche. Que tengas una buena tarde. Chao. Buenas tardes. Bueno, lo que estábamos esperando, este jueves hay una nueva alza en el precio de los combustibles. ¿Cuáles son esas alzas? Este es el comunicado que acaba de entregar la ENAP. ¿Y qué es lo que dice? Que el alza para la benzina va a ser de 20,2 pesos por litro en el precio de la gasolina de 93 octanos. No hay variación en la de 95 octanos y en la de 97 octanos sube 22,3 pesos. ¿Qué pasa en el caso del querosén? No hay variación, 0 pesos. El diésel sube 36,4 pesos por litro. Y en el precio del gas de uso vehicular también hay un alza de 36,5 pesos por litro. Entonces nos quedamos con el precio de la gasolina 93, 20,2 y en el caso del diésel 36,4 pesos por litro. Eso es lo que va a subir a partir del día de mañana. Con esta información que estábamos esperando, hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso. Nos vamos con esta imagen de Plaza Italia hasta ahora, donde en la capital les contamos para todos los que están en la capital y los que nos ven de regiones que hay 25,6 grados, cielos parciales. Con esta imagen hacemos un alto y ya estamos de regreso. Sobre las expectativas frente al anuncio del presidente José Antonio Kast de esta noche en esta cadena nacional sobre el primer mes de gobierno, comenzamos a conversar ahora con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, un gusto saludarte. Senador, bueno, lo primero, ¿cuál es la expectativa frente a este proyecto de reconstrucción nacional que va a presentar esta noche en cadena nacional el presidente? Bueno, uno nunca debe perder la esperanza, así que yo espero que tengamos una sorpresa hoy día y que el presidente de la República entienda que hay procedimientos que son los procedimientos institucionales para tramitar las leyes, que además tiene que ver con la responsabilidad política de quien gobierna el país, y lo que corresponde entonces que el anuncio que él va a hacer entre al Parlamento en 2 proyectos de ley. Uno, lo que tiene que ver con las materias de reforma tributaria. Yo le llamo contrarreforma tributaria porque la verdad es que bajarle impuestos a las grandes empresas, a los súper ricos de Chile, darles una especie de perdonazo tributario, es claramente una materia de modificaciones tributarias. Y por otro lado, lo que hoy día angustia a mucha gente que fue afectada por los incendios en Valparaíso, en Viña del Mar, en Concepción, en la 8ª región, que es medidas para financiar la reconstrucción. Nosotros esperamos que estos sean 2 proyectos de leyes distintos, porque de otra manera, si esto entra como se ha anunciado, como un solo paquete en una llamada ley miscelánea, se están pasando a llevar las normas constitucionales que rigen la tramitación de los proyectos de ley en el Congreso y probablemente esto en su inicio devenga en una polémica y en un conflicto ante el Tribunal Constitucional. Ya, y en ese escenario, ¿el Partido Comunista está atento y ya dispuesto a llevar al Tribunal Constitucional este proyecto de ley? Bueno, esa es una materia que tienen que evaluar los diputados y diputadas del Partido Comunista porque es la Cámara de Diputados donde entra, pero yo he visto que tanto la Democracia Cristiana, diputados en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, hay conciencia
Incluso hay un fallo del Tribunal Constitucional que señala que en el Congreso los proyectos de ley no deben ser de tipo misceláneo, no deben tener materias que tengan distintas ideas matrices. Y claramente una reforma tributaria, cambios permanentes, estructurales, como es bajar los impuestos a las grandes empresas, como es generar una reintegración del sistema tributario, una invariabilidad tributaria, una nueva cosa que apareció en la prensa, corresponde a una reforma tributaria. Y fíjate, Matilde, que en Bachelet 2 tramitamos una reforma tributaria, en Piñera 2 también, y siempre fueron proyectos de reforma tributaria al Código. El gobierno de Gabriel Boric también tramitó una reforma tributaria y la envió como tal. Entonces, esto de decir, vamos a hacer la reconstrucción y metemos normas que es de una reforma tributaria, sinceramente es hacer algo muy encubierto, y por eso creo que ha sido muy común de que hablemos de que hay un gato por liebre. O sea, nos dicen una cosa pero están haciendo otra, y eso no es sano para la democracia ni es transparente. Ahora, senador, claro, bueno, incluso hay una columna de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, que es de febrero, donde habla, claro, de esto, de las leyes que tienen estas leyes misceláneas. Sin embargo, desde el oficialismo se ha planteado de que en este caso es todo bajo un mismo espíritu, por lo tanto no se puede hablar de proyectos distintos porque son todos que van en pos de esta llamada reconstrucción. Sí, pero Matilde, la verdad que eso no tiene sustento, porque fíjate que cuando han habido proyectos de reconstrucción, por ejemplo, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, se hizo un proyecto de ley para financiar la reconstrucción por el terremoto en el sur y tsunami, y eso se hizo aumentando impuestos en forma transitoria. Entonces, cuando tú haces un cambio estructural y tú rebajas en forma permanente impuestos a las grandes empresas, cuando tú quieres reintegrar el sistema tributario para que los más ricos de Chile, el 1%, pague menos impuestos en la práctica, esos son cambios permanentes. Y además, ¿cómo vas a decir que eso es para allegar más recursos para reconstruir cuando estás evidentemente teniendo menos recaudación de platas para el Estado? Entonces, sinceramente, aunque yo pueda decir que una idea matriz da para poner desde un mono hasta un elefante, acá no, esto no tiene coherencia. O sea, un mínimo rigor legislativo te indica que son materias de naturaleza distinta. Una cosa es tomar medidas para asegurar la reconstrucción, otra distinta es cambiar las normas tributarias de Chile en forma de a lo menos 3 cambios profundos: reintegración, rebaja de impuestos. Ahora, más encima dicen invariabilidad tributaria, algo que nunca se había discutido desde la dictadura. Entonces, sinceramente, no cabe todo eso en esta materia. Ya, usted dice que esto pasa primero por en la Cámara de Diputados, que son los diputados del partido los que tendrían que tomar una decisión, pero veo que hay una mirada global del partido para eventualmente hacerlo, no sabemos en qué momento. Claro, tenemos que estudiar el momento idóneo, oportuno, pero yo creo que las bancadas de oposición, varias van a recurrir al Tribunal Constitucional. Obviamente hay que hacerlo como un esfuerzo conjunto. Estos pronunciamientos siempre requieren una cantidad de firmas, y además este es un mecanismo que lamentablemente se ha usado en el mundo. Milei hizo una ley omnibus para justamente meter muchas materias. Trump también ha ensayado este tipo de cosas. Entonces, esto se ha convertido en una forma de actuar de la ultraderecha, y yo creo que no es sano para la democracia pasar a llevar de esta manera las normas constitucionales ni legislativas. Senador, el gobierno ha hecho un trabajo prelegislativo, tanto el ministro García Ruminot, el ministro Quirós, han sido los principales que se han reunido con distintos sectores, obviamente con el oficialismo, pero también con sectores de la oposición. Hoy día hubo una reunión con el PPD, con el Partido Socialista. ¿Ha habido acercamientos hacia el Partido Comunista? No ha habido ningún acercamiento. Yo llego a la conclusión que para el ministro García Ruminot, que fue ex senador, nosotros no somos un interlocutor válido, porque él no se comunica con nosotros, no nos considera bien, tampoco nosotros hacemos drama de esa situación, pero obviamente lo que uno espera es que cuando hay autoridades de gobierno y hay el día de mañana votaciones o nombramientos que involucran al Senado, lo mínimo es que el gobierno se comunique con los parlamentarios. Hoy día en la mañana, a las 3 de la tarde enfrentamos la votación de un integrante de la Comisión para el Mercado Financiero y nos enteramos en la sala que era una propuesta del gobierno y las características que tenía. No se comunicó con nadie el señor García Ruminot. Creo que eso no ayuda en diálogo democrático independiente de las diferencias de visión o opinión. Ya, ¿y nosotros esto no vamos ocurre a solicitar en sentido inverso? O sea, el Partido Comunista no puede hacer el acercamiento o pedir la reunión.
Sí, mira, nosotros no tenemos ningún problema. De hecho, yo pienso que probablemente en unos días más nosotros pidamos una reunión al ministro García Ruminot para llevarle propuestas en distintas materias. Pero hoy día él es el que está haciendo nombramientos, normas, y yo espero que él se comunique con todas las bancadas sin exclusiones. Nosotros por lo menos vamos a conversar con todo el mundo, incluido el gobierno, no nos cerramos al diálogo con nadie, sobre la base de nuestras posturas que son muy claras. ¿Pero se han sentido hasta ahora excluidos de la conversación por parte del gobierno como Partido Comunista? Absolutamente, sí, ha sido así, no nos sentimos, hemos sido excluidos, es una realidad, digamos. Ahora, senador, usted dice que probablemente pidan una reunión. Ustedes llevan, me imagino hasta ahora, vamos a conocer el proyecto durante esta noche, en rangos generales, con mayor detalle la próxima semana, pero ¿tienen propuestas frente a estos anuncios que se van a realizar? Bueno, nosotros consideramos que hoy día tenemos varias propuestas que estamos analizando y que apuntan a algo que nos parece que es la principal preocupación ciudadana del momento, que es el alza del costo de la vida y cómo eso está impactando en miles, cientos de familias chilenas que no están llegando a fin de mes porque los ha golpeado muy duramente el alza de los combustibles y todas las consecuencias que eso tiene en el IPC y en otros elementos que han tenido un alza relevante. Entonces, nos parece que eso debe estar integrado en la conversación, pero con medidas que sean soluciones reales. Por ejemplo, nosotros creemos que se debe limitar el precio de los remedios que hoy día no tiene ningún tipo de control y para eso hay medidas legislativas que podemos implementar. Creemos que se debe tomar medidas para controlar lo que es el uso de, la unidad de fomento, la UEF, que está subiendo mucho precio y ya está a punto de pasar los 40.000 pesos en todo lo que son los contratos de servicio, en los arriendos, en lo que puede ser en los servicios de educación, de salud, porque no corresponde. La UEF fue creada como un mecanismo para los créditos de largo plazo, sobre todo hipotecario, y hoy día se está expandiendo en forma descontrolada. Nos parece que eso es gravísimo. Por supuesto, hemos dicho que hay que reponer el MEDCO como estaba en su funcionamiento original, que era un periodo más breve en que actuaba y de esa manera amortiguaba más el alza de los combustibles. Por lo tanto, tenemos propuesta, tenemos opinión, creemos que en materia de incentivar el crecimiento económico se podría hacer un mecanismo de crédito tributario para la innovación tecnológica y aquellas empresas que vayan a incursionar en lo que es la economía del conocimiento, pero algo bien dirigido, que realmente tenga impacto en innovación y no mecanismos que terminen siendo al final un forado que permita evasión y elusión tributaria, como ocurrió, por ejemplo, con medidas que habían en el sistema reintegrado antes del año 2014. Senador, durante los últimos días hemos conocido los intereses, el patrimonio de los integrantes del gobierno y durante esta jornada también integrantes diputados del Partido Comunista han presentado un texto diciendo que es necesario cuantificar el beneficio económico que los cambios tributarios que el Ejecutivo está promoviendo pueden reportar para prevenir eventuales conflictos de interés. ¿Es una preocupación real del partido o de la oposición en general, suya? Sí, nosotros creemos que mirando las declaraciones de interés y patrimonios que han presentado ministros y subsecretarios, obviamente uno puede ver un conflicto de interés si ellos se ven beneficiados directamente por rebaja de impuestos en las empresas o sociedades en las cuales participan. Yo agregaría otro tema, Matilde. El gobierno está proponiendo eliminar las contribuciones a la primera vivienda independiente del patrimonio de la persona. O sea, una persona que es un súper rico en Chile y que puede tener ingresos al mes de 10, 5, 20 millones de dólares, puede fijar su domicilio en una casa espectacular de 1.000 metros cuadrados en el barrio más caro de Chile y si es su primera vivienda va a dejar de pagar contribuciones. A mí me parece que eso es muy injusto y sería interesante que los actuales ministros y ministras transparenten cuál es su primera vivienda. No vaya a ser cosa que si se aprueba eliminar las contribuciones después aparezcamos con mansiones actuales que tengan propiedad de los ministros y que se transformen en su primera vivienda para evitar el pago de contribuciones que son cuantiosas. Nos parece que ese tipo de medidas que generan transparencia, que evitan los conflictos de interés, es mejor que ahora se debatan y queden claros para la ciudadanía y no que nos enteremos en 6 meses o un año más si se aprueban estas medidas, que espero que no sea así, y generen escándalo y polémica pública. Ya, pero respecto a las sociedades y las participaciones en distintas empresas, esto, claro,
se sabe que son personas que participan en el gobierno, que tienen patrimonio, que no están encima de ese patrimonio, pero que, digamos, es parte de lo que ellos son. ¿Se les puede, digamos, cuestionar por eso? O sea, es que nosotros, Matilde, lo que estamos pidiendo es que se transparente la información, o sea, que la gente sepa que cuando se adopta una medida, las personas que la están promoviendo se ven beneficiadas. Mira, esto beneficia, hay que decirlo porque es la realidad, al propio presidente de la República. El presidente de la República actual, José Antonio Kast, también es propietario de sociedades y de un monto o de una fortuna más o menos importante. Bueno, él está rebajando los impuestos a las empresas en las cuales participa. Él se va a ver beneficiado en su bolsillo, en su billetera. Es decir, para las grandes empresas les dan beneficio, yo les llamaba un perdonazo tributario porque son muchas medidas conjuntas, y para la gente común y corriente, la gente que hoy día está angustiada, que está agobiada por las alzas, hay un portazo y les dicen no hay plata. Entonces, por supuesto que eso genera preocupación y yo creo que debe transparentarse. Bueno, también la respuesta es que esas mismas empresas que se van a ver beneficiadas participan en los fondos de las AFP y con eso se benefician todos. Bueno, hay que ver cuál es el beneficio que han generado las AFP en los últimos años. Recordemos que hicimos una reforma previsional justamente porque los beneficios y las utilidades de la AFP son espectaculares, pero para los afiliados y para los pensionados que reciben pensión en la AFP son de miseria y pobreza. Por eso hubo que hacer una reforma previsional y el Estado permanentemente ha tenido que subsidiar el sistema con la pensión básica. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que la situación no tiene respuesta y también hay que agregar que bueno, esto se da en un contexto en el cual se genera también la reintegración del sistema tributario. O sea, si yo soy dueño de una empresa o de una parte de una empresa, después voy a pagar menos impuestos personales si el sistema se reintegra. Entonces, esto es muy injusto, Matilde. Mira, el conjunto del paquete tributario, la repatriación de capitales, bajar el impuesto a las donaciones, lo que hemos descrito de bajar el impuesto a las grandes empresas, beneficia principalmente al 1% más rico de la población. Es un segmento muy pequeño y eso es lo que uno no entiende, porque el resto de la gente hoy día lo está pasando mal en Chile. La gente está agobiada, está angustiada por las alzas. Y en este paquete de hoy día hasta ahora no vemos solución. Claro, el contraargumento es que sí, que esas propiedades están concentradas, pero que finalmente las inversiones que van a generar van a permitir aumentar el empleo y aumentar el crecimiento de Chile, que es lo que hasta ahora ha estado estancado. ¿Qué se puede responder frente a eso y cuáles son las propuestas también frente a eso? Porque el país de cualquier manera necesita crecer. Por supuesto, nosotros estamos disponibles a discutir qué medidas reales pueden permitir hacer cambios estructurales en la economía chilena, en el modelo de desarrollo, para que realmente tengamos un crecimiento con empleo de calidad que beneficie a todos los chilenos, a todas las chilenas. Yo solo quiero recordarte que Donald Trump el año 2017 le bajó los impuestos en Estados Unidos a las grandes empresas. Fue una baja gigantesca. Y la consecuencia que tuvo eso hoy día es que el déficit fiscal de Estados Unidos subió en forma espectacular. Entonces, es evidente que al bajar los impuestos a las grandes empresas, al tener menores ingresos para el Estado, va a haber menos recursos para resolver demandas sociales tan sentidas como en la salud pública, el financiamiento o la gratuidad en la educación superior o mejores pensiones. Entonces, evidentemente acá se está haciendo algo que desfinancia el Estado y pone en riesgo derechos sociales. Y eso hay que decirlo claro, nítido, y esto es casi un consenso de los economistas. Yo no he encontrado ningún economista que nos diga que un teórico mayor crecimiento, que no sabemos si se va a producir, va a generar más ingresos fiscales cuando los ingresos que se dejan de recibir bordean casi 2.800 millones de dólares. Incluso puede ser más según las medidas que se anuncian hoy día en la noche. Senador, ¿cómo evalúa? Es difícil hacer una evaluación a tan corto plazo, pero ¿cómo cómo ha visto este primer mes de gobierno? Mira, yo creo que es increíble por crear una emergencia. Es que habíamos tenido un problema de audio, así que le pido que por favor reitere el inicio. Sí, lo que te decía es que el gobierno tiene una capacidad increíble de crear la verdadera emergencia que el país tiene. La emergencia que hoy día los chilenos y chilenas tienen es la crisis que provocó el gobierno por el bencinazo que traspasó el costo de los combustibles y las alzas a la población.
Y uno se pregunta entonces el gobierno frente a esa emergencia, que es la emergencia real de Chile hoy día, ¿está actuando, está dando soluciones? Y uno ve que no, estamos llenos de desprolijidades, estamos llenos de desinteligencia, estamos llenos de errores, con cosas que al final dicen a la gente que se apriete el cinturón, a la gente que no hay plata, pero ellos la pasan muy bien. Si no, imaginémonos que el presidente de la República en horario laboral estaba preocupado de hacer un almuerzo con sus compañeros ex compañeros de universidad, y uno siente que no están preocupados de la gente, eso es lo que uno percibe en la calle, en el ánimo de la población. Claro, ese tema de que usted habla del almuerzo fue un tema que ha repercutido bastante, pero que es un encuentro que han tenido muchos presidentes anteriores. ¿Cuál es el problema de en este escenario? El presidente Gabriel Boric no lo tuvo. No, pero disculpa, Matilde, el presidente Gabriel Boric no hizo ningún almuerzo con sus ex compañeros de universidad en el Palacio de la Moneda. No tengo registro de eso. ¿Ya? Ahora, si tú me dices que los expresidentes han hecho convivencias en Cerro Castillo un fin de semana, bueno, entiendo que Sebastián Piñera era bueno para organizar fiestas en el Cerro Castillo con su hermano, pero bueno, Cerro Castillo es un lugar que está condicionado para eso, para recibir gente, para hacer actividades. El Palacio de la Moneda en horario laboral, en mi opinión, no corresponde que esté usado para celebraciones personales de cumpleaños de este presidente ni de anteriores. ¿Qué le pareció el video que grabó el presidente José Antonio Kast para que se usó en un acto de campaña de Víctor Orbán? Bueno, mira, yo creo que el presidente José Antonio Kast es parte de una confluencia de la extrema derecha en el mundo, donde está Víctor Orbán, está Donald Trump, está Javier Milei, y que lamentablemente está haciendo cosas en el mundo que nos perjudican a todos y a todas. El presidente fue también a Miami a felicitar a Donald Trump, y a los pocos días después estamos en una crisis mundial que tiene un gran impacto por las locuras de Donald Trump. Entonces, yo en ese sentido creo que lamentablemente Kast integra al grupo de los mandatarios de ultraderecha, y eso no es bueno para Chile ni para el mundo. Ahora en la Comisión de Minería nos informaban que hay un convenio con Estados Unidos que le da ventajas en materia de tierras raras. ¿Y por qué tiene que ser ese convenio con Estados Unidos? ¿Qué pasa con el resto de los países del mundo? Entonces, la verdad que esta asociación de Kast con la ultraderecha no es buena para Chile. Ahora, en un mes de gobierno es difícil hacer un diagnóstico y una evaluación propiamente tal. Y tampoco pueden haber solamente cosas malas. ¿Usted ve algo positivo de estos primeros 30, 32 días? Mira, la verdad que, claro, es poco el tiempo transcurrido, obviamente una evaluación detallada habría que esperar un poco más. A mí me ha llamado la atención que por lo menos había un esfuerzo de tener figuras que no son solo representantes de los partidos políticos. Yo creo que es algo interesante que José Antonio Kast haya puesto figuras independientes. Creo que la política tiene que abrirse no solo a los partidos, creo que es una cosa que es interesante mirar. Pero por ahora no encuentro muchas más cosas. Tal vez me llama la atención mucho la gestión que ha hecho la ministra de Salud. Creo que ella ha tenido una voluntad de escuchar a todo el mundo sin prejuicios, sin discriminación, y me parece una buena señal. Bien, senador Daniel Núñez, bueno, vamos a quedar a la espera entonces de lo que ocurra esta noche a las 21 horas cuando finalmente se conozca este proyecto y veamos propiamente tal qué es lo que va a entrar, si va a entrar más restringido, más acotado o estas ya más de 42 medidas e iniciativas. Así que le agradezco este tiempo con nosotros y vamos a seguir conversando, por cierto, más adelante. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, saludos. Gracias, senador. 6 de la tarde con 30 minutos, hacemos un alto con esta imagen de La Serena y ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Hoy es Noticia, a pocas horas de que se presente este proyecto de reconstrucción nacional. Aumenta las presiones para que la propuesta incluya medidas permanentes que vayan en ayuda de la clase media y las pymes. Vamos a tomar contacto con Pilar Gutiérrez para conocer más detalles. Hola Pilar, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, queda poco tiempo ya para la cadena nacional del presidente José Antonio Kast, en donde se van a dar a conocer en concreto las medidas que van a estar contempladas dentro de este plan de reconstrucción nacional. Pero lo cierto es que en las últimas horas han surgido tensiones y propuestas por parte de distintas bancadas de oficialismo y de oposición para intentar incluir dentro de este plan de medidas algunas iniciativas
iniciativas que vayan en ayuda directa a las familias de clase media. Recordemos que lo que ha sostenido, la crítica que ha sostenido la oposición es que esta rebaja al impuesto corporativo que está contemplada y que es uno de los pilares contemplados dentro de este plan de reconstrucción nacional va solo en beneficio de la población más rica, las empresas finalmente, entonces, y dicen que en contrapartida de aquello no hay entonces un beneficio directo para las personas en un escenario, como sabemos, complejo, en donde se han tenido que enfrentar a incrementos en los costos de vida, sobre todo la subida de las gasolinas y del diésel en las últimas semanas, y por lo mismo se han generado ciertas presiones para buscar que se incluyan dentro de estas iniciativas algunas propuestas que vayan en directo apoyo entonces al bolsillo de las familias chilenas. Escuchemos lo que decían algunos parlamentarios por este tema. Afectan claramente a los más pobres del país y benefician al solo 1% más rico. Eso es inconcebible. Esta ley miscelánea o ley tutti frutti lo que hace, en definitiva, es privilegiar a unos pocos, rebajar el impuesto corporativo del 27 al 23% en desmedro de los más vulnerables de nuestro país, y eso el Partido Socialista no lo acepta y va a ejercer todas las acciones dentro del marco institucional para que eso no llegue a ser ley. Mire, creo que el presidente Kast ha dado muestras primero de ser totalmente neutral y responsable en su decisión, y evidentemente que nosotros estamos llanos y abiertos a poder apoyar cualquier iniciativa que vaya en beneficio de las personas, tal como lo estamos haciendo, y espero y confío, ¿cierto?, que en la cadena nacional que se va a dar hoy día vamos a tener pleno conocimiento de las medidas que el gobierno va a hacer. Claro, tanto el oficialismo como la oposición han ido presentando algunas ideas de iniciativas que podrían incluirse y que también han ido siendo conversadas con el gobierno para ver la viabilidad y la posibilidad de que se realicen iniciativas en esa línea. Una de las bancadas que presentó propuestas fue la del Partido de la Gente. Durante la tarde de ayer ya daban a conocer entonces algunos de los puntos principales que van a buscar entonces impulsar, y uno tiene que ver con la devolución del IVA a los medicamentos y también a los pañales para la tercera edad, algo que buscan vaya entonces en beneficio directo de la clase media y de las personas en situación también más vulnerable, y que esperan, y la explicación que han dado también desde la bancada del PDG es que finalmente a través de esta devolución las personas puedan generar también un impulso con esa liquidez al consumo. Entonces, en ese sentido, dicen, no debería haber mayores efectos para el gobierno en términos de lo que es la recaudación, así por lo menos lo sostenían desde la bancada del PDG, pero no es la única propuesta también que han levantado. Han hablado, por ejemplo, también de reducir el IVA en el caso de lo que es la canasta básica, ¿no? Los principales productos de adquisición de las familias chilenas es otro de los puntos que planteaban entonces dentro de estas ideas de propuesta. También iniciativas en línea con la vivienda, la devolución parcial del IVA para el pago del pie de la vivienda, planteaban desde el PDG, y también mantener condiciones favorables para el caso de las pymes, ¿no?, que puedan acceder, por ejemplo, a tasas y a impuestos más bajos, más reducidos, para de esa forma facilitar las condiciones que tienen de realizar sus inversiones y sus emprendimientos finalmente. Y también otro de los puntos que planteaban desde el Partido de la Gente es el fortalecer mecanismos de reinversión de las utilidades, como por ejemplo a través del FUT. Pero no es solo la bancada del PDG la que ha presentado iniciativas. Esta jornada también el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, ahí presentaba también otras iniciativas que van a buscar entonces conversar con el Ejecutivo para que puedan ser incluidas. También abordaba, por ejemplo, en las propuestas el tema de la devolución del IVA para los medicamentos y también el caso de la reducción de en la canasta básica. Escuchemos lo que decían entonces los parlamentarios del PPD y del Partido de la Gente. ¿Qué van a hacer los chilenos, las familias chilenas, cuando le devuelvan esa plata del impuesto canalla de los medicamentos, por ejemplo? La van a volver a ocupar en consumo y el gobierno va a poder seguir recaudando. Es una medida que tiene un impacto menor. Le pedimos desde la bancada de la Gente a este gobierno que a las medidas de Excel le pongan un poquito de corazón. Tengan una mirada amplia, estratégica. Necesitan los votos y la mirada
de la bancada de la gente que representa esa clase media y clase media emergente olvidada. Recuerden, nosotros aquí no estamos para hacer piedras de tope, pero tampoco para entregar cheques en blanco. Las pymes hoy día tienen un problema económico grave, una mochila de endeudamiento muy alta que buscamos justamente aliviar con estas medidas. Y también llegar con algunos apoyos más directos para las familias chilenas que están sintiendo el alto costo de la vida, como por ejemplo un bono para los adultos mayores de nuestro país que están en condiciones de vulnerabilidad, o como por ejemplo también la devolución del IVA a la canasta básica y a los medicamentos vía una herramienta que ya existe, que está aprobada, que es eficiente y eficaz, como es el bolsillo familiar electrónico. Bueno, y desde el oficialismo, por ejemplo, desde la UDI también han buscado ampliar y finalmente profundizar en algunos puntos que ya se contemplaban dentro de estas 40 medidas, cerca de 40 medidas. Tenemos que conocer, por supuesto, el detalle todavía, pero uno de los puntos que se contemplaba es la eliminación de las contribuciones para los mayores de 65 años cuando se trate de la vivienda de residencia. Ahora lo que están planteando y pidiendo desde la UDI es que eso aplique en el caso de las mujeres a partir de los 60 años, pensando sobre todo que esa es la edad de jubilación de las mujeres y por lo tanto, dicen, debería entonces la medida contemplar algo que vaya en línea con esa edad de jubilación y de pensión que tienen el caso de las mujeres. Escuchemos lo que decía por este tema el diputado de la UDI, Jaime Coloma. Solicitamos al Ejecutivo que incorpore la medida de que las mujeres bajen de 65 a 60 años en relación a las contribuciones para el adulto mayor, ya que su edad de jubilación son los 60 años. Si no, van a estar 5 años en un limbo, teniendo que pagar distintas contribuciones y muchas de estas veces con ingresos mínimos. Considero que esto es de toda justicia y va en directo apoyo a las distintas mujeres y a la clase media chilena. Parte de las propuestas entonces que han surgido para ir en directo beneficio de la clase media. Como sabemos, la principal crítica de la oposición ha sido que esta rebaja al impuesto corporativo iría solo en línea de favorecer a las grandes empresas, aunque desde el oficialismo lo que están sosteniendo es que todo esto finalmente a generar mayor inversión también va a aumentar los niveles de empleo y eso tiene un beneficio para todos y todas de manera mucho más directa también. ¿Qué es lo que se sabe sobre la rebaja del impuesto corporativo hasta el momento, que sería gradual de 27 a 23%, comenzando en lo que es la operación a la renta del año 2028 hasta el año 2030? Esto con el objetivo de no generar un daño más persistente o un daño mayor en lo que son las estrechas arcas fiscales, como lo han denominado finalmente distintos economistas. Y también otro de los puntos que hemos podido conocer en términos del diseño tributario que está contemplado en este plan de reconstrucción nacional es que además se va a agregar un punto que busca dar invariabilidad tributaria a los proyectos de grandes inversiones. Se habla de inversiones de más de 50 millones de dólares y para aquellos proyectos entonces se podría entregar una invariabilidad tributaria de hasta 25 años con el fin de buscar generar una mayor certeza jurídica para los inversionistas. Escuchemos lo que opinaban por este tema los dos exministros de Hacienda, Manuel Marfán y también Felipe Larraín. Algo que podría favorecer el crecimiento y algo que propuso la comisión que me tocó presidir, pero tiene que ser una rebaja compensada, o sea, no puede ser que genere déficit fiscal o más déficit fiscal y esa compensación no ha estado en la discusión. Bajar ese impuesto con déficit no es una buena idea, sin déficit es una muy buena idea. Nos hemos quedado atrás en materia de... Esto es un tema de competitividad internacional del impuesto corporativo chileno, invariabilidad tributaria, totalmente de acuerdo también. O sea, creo que es una medida que le disminuye el riesgo a las inversiones en Chile y que entregar ese beneficio a inversionistas extranjeros de envergadura, porque no es para una inversión de $1 millón, es gente que se ha hablado de al menos 50, una suerte de DL600 que en cualquier caso fue un error eliminar. Claro, distintas medidas entonces con las que el gobierno busca acercarse a esta meta autoimpuesta de volver a crecer al 4% para el final del mandato, pero como sabemos los detalles en específico que van a contemplar, van a estar contemplados en este gran paquete de medidas de la Ley de Reconstrucción Nacional, es algo que vamos a estar conociendo con mayor detalle en las próximas horas. Así es, Pilar, así es, a las 21 horas. Muchísimas gracias por este informe.
6:43 y les contamos que parlamentarios respondieron a las declaraciones de un alto jefe de la Armada Argentina, quien sostuvo que la boca del Estrecho de Magallanes le pertenece a Argentina. Fue el jefe del Servicio de Hidrografía Naval, el contraalmirante Hernán Montero, quien sostuvo en un podcast que el Estrecho de Magallanes es un canal internacional que está dentro de espacios marítimos chilenos, pero que la boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dunquenes y de ahí nace hacia el este es Argentina. Los dichos ponen en discusión lo pactado en el Tratado de Límites de 1881, específicamente sus artículos 2 y 3, donde se establece que el estrecho forma parte de la soberanía de Chile y que el país trasandino no puede obstaculizar su ingreso o salida. Todo esto reiterado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre ambos países. Si bien las declaraciones se emitieron a fines de enero de este año, la difusión actual de este extracto provocó la respuesta transversal de los parlamentarios chilenos. Desde Cancillería recordaron la vigencia de los tratados internacionales sobre esta materia que entregan la plena soberanía sobre el Estrecho de Magallanes a la República de China. Parte de la resolución en el arreglo con el derecho internacional. Tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca. La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dunquenes, de ahí hacia el este es argentina. Perfecto. Eso yo lo considero como un total y absoluto desconocimiento de los acuerdos internacionales. Chile siempre ha sido responsable y siempre ha respetado esos acuerdos. Sin lugar a dudas, ese es un territorio chileno, se va a defender como tiene que ser y aquí creo que tiene que las autoridades, lamentablemente del país trasandino, ser responsables antes de emitir este tipo de juicio. Ese es un desconocimiento total y absoluto de los tratados internacionales. Nosotros con el diputado Baza ya oficiamos justamente a Cancillería y al Ministerio de Defensa para que se pronuncien sobre este tema y nuevamente vamos a oficiar a Cancillería para que tomen una postura firme, transparente y de cara a la ciudadanía, entregando los antecedentes que correspondan, obviamente defendiendo la soberanía del Estrecho de Magallanes que corresponde a nuestro país por tratados que ya se firmaron. Cambiamos de tema porque se acerca el frío y las autoridades de salud reiteraron su llamado a vacunación de los niños contra la influenza. Vamos a contactarnos ahora con Sebastián Riz para conocer más detalles de esta campaña. Hola, Sebastián. Buenas tardes, Mati. Claro, un segundo año consecutivo que se adelanta este proceso de vacunación a todo nivel nacional. Ya se había realizado en 2025 y la evaluación por esta nueva administración de José Antonio Kast fue positiva, así que se tomó la decisión de nuevamente adelantar el proceso de vacunación contra estos virus respiratorios como el virus sinicial, el COVID o la influenza, ¿no es cierto? Bueno, de esto se abordó esta mañana en un jardín en la Estación Central, en donde participó la Seremi de la región metropolitana de Salud, también la Seremi de Educación de la región metropolitana, en donde enfocaron el llamado en un grupo objetivo principal, que son los menores de entre 6 meses hasta 5º año básico. Da lo mismo la edad que tenga el menor cuando esté cursando ese año escolar, sino que es todo ese tramo, ¿no es cierto? Te voy a ejemplificar cuáles son los grupos objetivos a los cuales está diseñada esta campaña de vacunación 2026. Uno de ellos son los mayores de 60 años, otro los personal de salud, los docentes también en la educación, también las personas que sufren alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad de base importante, ¿no es cierto? Y también los tutores responsables de estos menores que te comentaba al principio, porque una de las cosas importantes es que no solamente se tiene que vacunar el menor de entre 6 meses y también a 5º básico, sino también el tutor responsable, ya sea el padre, el abuelo, quien sea el responsable de ese menor. Así que te invito a escuchar qué es lo que comentaban desde la Seremi de Salud esta mañana y también desde la Seremi de Educación de la región metropolitana.
Tenemos más de 280 puntos de vacunación, tanto en los CESFAM, que normalmente están vacunando por el Programa Nacional de Inmunizaciones, pero también tenemos campañas que se llaman extramurales, que las puede hacer solamente el sistema público. Estamos acá porque estamos haciendo un llamado a todas las mamás, papás, tutores. Ahí estaba conversando, de hecho, con algunas abuelas, a la vacunación. Vacunamos a los niños, ¿cierto?, por programa, que es desde los 5 meses hasta los 6 años, y en el caso también hasta quinto básico en los colegios, pero también el llamado es a vacunar a los cuidadores y a las personas que generalmente tienen este rol de acompañar a los niños durante su día a día. De hecho, estamos haciendo este llamado antes de que comience el invierno porque al menos nos demoramos, la inmunidad se demora 2 semanas en prepararse y en poder estar preparado. O sea, desde que nos vacunamos son 2 semanas. Estamos haciendo esta vacunación extramural en los distintos establecimientos educacionales. Acá también le pedimos un poco de paciencia a los padres, ¿verdad? Efectivamente les van a llegar las comunicaciones a sus casas donde se les avise cuándo va a ser esta vacunación. Los padres reciben la información de cuándo va a ser esta vacuna en caso de que ya haya vacunado a su hijo o a su hija. Puede avisar al colegio para que no reciba, no va a pasar porque, como decía, está todo bajo control, pero también pueden avisar ahí que ya recibieron esta vacuna. Le pedimos paciencia a los padres en ese sentido. Estamos llegando a los distintos establecimientos educacionales y se les va a informar oportunamente respecto de la vacunación. Claro, Mati, 280 puntos de vacunación en la región metropolitana y también esta campaña de extramural, como se les llama, para puntos de vacunación afuera de centros asistenciales y también la concurrencia de las autoridades y de personal de salud a los establecimientos educacionales durante estos meses antes de invierno para potenciar la campaña de vacunación 2026. Te quiero mencionar que fueron más de 8 millones las personas que se logró inocular en el año 2025, un porcentaje más o menos del 78% del público objetivo, y se espera que para este 2026 ese porcentaje suba a 85%. Pero reforzar el llamado, aquí se tiene que vacunar los tutores responsables y también los niños entre 6 y 5 años, también entre 6 y quinto básico, ¿no es cierto? Aquí es donde van las autoridades a vacunar a los establecimientos educacionales. También pudimos conversar con expertos durante esta mañana que nos decían que es importante no asistir a los centros asistenciales de inmediato, sino que tratar de curar la enfermedad en la casa. Cuando el niño ya lleva 3 días, por ejemplo, con fiebres altas o con dificultad de respirar, ahí sí es importante acudir al centro asistencial. Pero ya cuando la situación es sumamente grave, porque ¿qué pasa años anteriores? Que el personal colapsa, el personal de los centros asistenciales colapsa. Así que te invito también a escuchar parte de esas recomendaciones que nos entregaban de los expertos para curar estas enfermedades y también cuáles son los síntomas que tienen los menores antes de acudir a los centros asistenciales. Durante todo el periodo de la campaña de vacunación, el servicio tiene a disposición puntos de vacunación o vacunatorios que están dentro de los CEFAM y son los equipos habituales que trabajan en estos centros. Pero además se reforzó en conjunto con la indicación del Ministerio de Salud y, como verán, también en coordinación con nuestras Ceremis, el poder tener puntos fuera de las murallas de estos CEFAM, es decir, que los equipos de salud se van a acercar a ustedes a través de estos puntos que hoy están en distintos lugares de concurrencia. Les quiero recordar que la vacunación es una de las medidas nuevamente más costo eficientes, o sea, que tiene mejores resultados. Pero hay otra que además es gratuita y que es el lavado de manos, el estornudar y toser cubriéndose la boca. Y si ustedes ven que tienen síntomas que sean de gravedad, es muy importante usar la red con responsabilidad. ¿Cuándo uno debe consultar antes o al servicio de urgencia? Cuando el cuadro es severo, fiebre alta que no responde al tratamiento habitual que las mamás manejan, ya sea paracetamol o ibuprofeno, fiebre que se acompaña con gran compromiso del estado general, el niño está demasiado decaído, no quiere alimentarse y prefiere como estar más durmiendo, evidentemente eso también hay que verlo. Aquel que presenta dificultad respiratoria con quejido respiratorio o que se le hunde en las costillas o se le hunde sobre la clavícula o tiene un movimiento en la nariz que se llama aleteo, que son todos signos de dificultad respiratoria. Yo diría que frente a esas situaciones uno debería consultar.
Claro, Mati, las vacunas te cuento que ha sido un instrumento bastante eficaz para enfrentar este tipo de enfermedades como el virus inicial, el COVID y también la influenza, ¿no es cierto? Y es por eso que este año se ha decidido por segundo año consecutivo adelantar el proceso de vacunación. También pudimos conversar con padres durante esta mañana en el jardín Los Pirinochos de la estación central, donde acudieron la Seremi de Salud de la región metropolitana, también la Seremi de Educación de la región metropolitana, y donde inocularon a bastantes niños y también a sus tutores. Así que te invito a escuchar estas impresiones que tienen los padres, los tutores, por esta nueva iniciativa que lleva a las autoridades y también al personal de salud a vacunar a distintos establecimientos educacionales de la región metropolitana. Bueno, porque así uno no pierde la iniciativa y dándole todo lo bueno para el niño, para que no se enferme, todo eso. Pero no, bien, a mí me gusta esta iniciativa de que vengan a los jardines porque antes no se hacía. No, bien, estupendo. Obviamente es conveniente para todos, la salud de ella y de todos en realidad. Pues no, siempre nos preocupamos de vacunarnos, especialmente yo en mi trabajo, nos vacunan siempre todos los años, sí. Y los niños igual siempre nos hemos preocupado de que estén vacunados, obviamente porque es conveniente. Yo encuentro una excelente idea que vengan acá al jardín. Encuentro que por un tema de uno no tiene tiempo también. Así que excelente para los niños y para los papás, porque igual tiene que ver el tema que uno se enferma a ella o nos pega a nosotros. Una campaña entonces de vacunación contra la influenza y todos estos virus respiratorios que sabemos afectan tanto a todos estos grupos de riesgo, como pueden ser los mayores de 60 años, también los niños entre 6 meses y 5 años, como fue el llamado durante esta mañana y que comenzó por segundo año consecutivo adelantado. Todo esto para prevenir estas enfermedades antes de que lleguen las vacaciones de invierno y el invierno como tal. Muy bien, muchísimas gracias a tomar en cuenta esta recomendación y ahí están todas las facilidades. Muchas gracias, Sebastián. Estamos de regreso en Hoy es Noticia. Por si no lo sabía, hoy es el Día de la Cocina Chilena y se busca destacar las mejores preparaciones de nuestra gastronomía. Vamos a tomar contacto con Valentina Nieto, que nos va a contar más detalles de esta jornada de Día de la Cocina Chilena. Hola, Vale. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, porque hoy se celebra el Día de la Cocina Chilena y en donde ponemos en valor todos los platos que tiene nuestra gastronomía desde el norte al sur de nuestro país, en nuestra larga y angosta franja de tierra, y las bondades también que dan los distintos territorios que tiene Chile, desde el mar, desde la costa hasta la cordillera. Por eso, durante esta jornada, las autoridades de la región metropolitana quisieron destacar precisamente este legado gastronómico, llamando a la población, a la gente, a poder disfrutar de la oferta que da nuestro país, acá particularmente en la capital, pero también en otros puntos de todo Chile. De hecho, parte de lo que comentaban desde Achiga, la Asociación de Restaurantes de Gastronomía a nivel nacional, es que Chile tiene productos para ser una gran potencia mundial a nivel gastronómico, pero que es necesario también que se pueda impulsar este rubro para poder posicionarnos como otra potencia a nivel latinoamericano. Escuchemos lo que señalaban las autoridades durante esta jornada en el marco de lo que fue la celebración de este Día de la Cocina Chilena. Todos saben que pasamos por un periodo el más complejo de toda nuestra historia, pero este es un sector que se ha ido recuperando. Esta fecha del 15 de abril es una fecha que nos permite poner en valor nuestra gastronomía chilena. Yo lo que digo es que el 15 de abril para los restaurantes deberá ser como es el Día del Niño para la juguetería. Y por lo tanto las personas volcarse, ¿no es cierto?, a los restaurantes, a probar gastronomía chilena a lo largo de todo Chile. Además, esta es una actividad que puede ser totalmente transversal, que genera empleos, la gran mayoría de las personas que trabajan en gastronomía, la mayoría son mujeres más que hombres y están a lo largo de todo el país. A nivel internacional estamos recibiendo más de 6 millones de turistas, 2.300.000 visitas en la región metropolitana y una de las principales motivaciones de viaje a Chile, después del turismo de naturaleza, turismo de aventura, es justamente nuestra cultura, patrimonio, y ahí se conecta la gastronomía como expresión concreta de nuestro territorio, de nuestro vasto territorio a nivel internacional. Nosotros hacemos el llamado efectivamente a que la gente, no solo el día de hoy, sino que el mes completo salga a restaurantes.
Bueno, ya escuchábamos entonces distintas preparaciones también que forman parte de nuestra carta de presentación ante el mundo con esta gastronomía rica en platos, por ejemplo, como el pastel de choclo, la humita, la empanada de pino, la cazuela, bueno, y muchos más que nos entrega precisamente los productos que cultivamos en nuestro país, que podemos también recoger del mar con los mariscos, los productos marinos en general, que son muy, muy ricos y que decían durante esta jornada hay que disfrutarlos. Estuvimos también pudiendo conversar con quien es un influencer reconocido por su trabajo en lo que es la ciencia y la cocina. De hecho, así es su usuario de Instagram, Ciencia y Cocina, que se ha hecho popular por las explicaciones de cómo funciona precisamente la gastronomía desde ese eje. Y estuvimos conversando para entender por qué los productos de Chile tienen este sabor tan característico. Él nos explicaba parte de las también cualidades que tiene nuestro territorio. Bueno, escuchemos parte de lo que nos contó. Los ingredientes de Chile son reconocidos a nivel mundial y el chileno valora sus ingredientes. Y un ejemplo sencillo, o sea, tenemos 4.000 kilómetros de costa y nuestros pescados mariscos, ¿por qué son tan sabrosos? Porque nuestras aguas son tan frías y al ser tan frías, los pescados y los mariscos generan un poco más de grasa, un poco más de sabor. Por eso nuestro sabor es espectacular. Entonces, con detalles así nos permite valorar más nuestra cocina, pero comprender que la cocina chilena es la que se hace en las casas, en los restaurantes, con buenos productos chilenos y sobre todo disfrutando la chilena. Analiza brevemente la cocina chilena, claro, un producto, una carne, un pescado, un vino. Nos gusta condimentar poco. ¿Por qué motivo? Porque nuestro sabor de las carnes, las frutas, las verduras, los vegetales, las uvas es muy sabroso, entonces nos requiere mucho. Bueno, ahí la explicación científica. Hay quienes dicen también que científicamente está comprobado que tenemos un espacio para cada tipo de alimento, desde lo que es la entrada, el plato de fondo y, como no, también el postre, el sello dulce, que siempre uno dice hay un huequito ahí en la guatita para el postre, y no fue la excepción durante esta jornada, porque preparaciones dulces tenemos de sobra, como por ejemplo los calzones rotos, las tortas también, el tres leches, bueno, distintas preparaciones que nos deleitan también en el caso de los postres. Y estuvimos en un lugar que se caracteriza por sus helados que utilizan productos de calidad y nacionales. Hablamos del reconocido Emporio La Rosa, estuvimos en la calle Merced, justamente muy cerca del barrio Las Tarrias, en donde tienen una de sus sucursales más emblemáticas, y pudimos disfrutar de una mesa completísima de gastronomía chilena, en donde se destaca precisamente este valor cultural que tiene nuestra comida. Escuchemos lo que nos señalaban también desde Emporio La Rosa a propósito de este Día de la Cocina Chilena. Nosotros nos enorgullecemos mucho de no solo ser reconocidos como una muy buena heladería, sino también contar con muchos platos chilenos en nuestra carta. Este año estamos cumpliendo 25 años con Emporio La Rosa, lo que nos tiene muy entusiasmados. Se vienen muchas sorpresas, pero también siempre cuidando, como les decía, el tema de lo artesanal, el tema de los ingredientes bien seleccionados y obviamente dándole este cariño a la comida chilena. Bueno, y escuchábamos parte de las invitaciones. Están, por supuesto, todos llamados a poder disfrutar de la gastronomía chilena, no solamente hoy, en el día en el que se celebra, sino también durante todo el año. Tenemos distintas comidas para diferentes épocas. Ahora que empieza a hacer un poquito más de frío, una cazuela, una carbonada viene bien, y también, por supuesto, una sopaipilla, un calzón roto para la oncecita es bien recibido. Así que a disfrutar de todas las riquezas que nos da la gastronomía a lo largo de nuestro país. Muchísimas gracias, Valentina. Valentina Nieto, ahí en el Día de la Cocina Chilena. Alicia Contreras, muchísimas gracias. Gracias por esta nota de término, y nos quedamos pendientes para esta noche en Conexión Global Prime para saber todo lo que está ocurriendo en Perú. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos.